Sea usted muy bienvenido a una nueva clase de EBSEP, la Escuela de Formación Cristiana Evangélica y Discipulado. En esta oportunidad vamos a tratar la lección número 2 de la materia Discipulado 2. Dícenos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que las compone, y en cumplimiento de pactos persistentes con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, proveer al bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, dice, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, y ordenamos, decretamos y establecemos, dice la Constitución, para la nación argentina. Esto era que estaba leyendo, es el preámbulo de la Constitución de la nación argentina. Como decía, esta nueva lección de la escuela teológica tiene que ver con la legalidad de la Iglesia evangélica dentro del Estado. Por eso, por esta razón, acabo de leer el preámbulo donde, casi terminando el preámbulo, cita a Dios como toda razón, fuente de toda razón y justicia. Qué importante, ¿verdad? Es entender que aún las leyes que han sido dictadas en el suelo argentino tienen que ver con principios bíblicos. Y qué importante poder defender y seguir teniendo en cuenta esto. Bienvenidos a la materia Discipulados 2. Mi nombre es Roy Resen y en esta oportunidad vamos a tratar todo lo que tiene que ver con la parte legal de la Iglesia evangélica, la legalidad de la Iglesia evangélica en el Estado. Lo primero que vamos a informar es de que esta lección tiene diferentes puntos. Son 2 puntos para ser exacto. El primer punto tiene que ver con el artículo 2 de la Constitución Nacional y el artículo 14. Y el segundo punto tiene que ver con la ley de relación exterior de culto, tiene que ver con el registro nacional de culto que las iglesias evangélicas usamos. Vamos a ir al artículo número 2 de la Constitución Nacional Argentina. Para todos aquellos que de repente no cuentan con un librito así, lo que es la Constitución Nacional, bueno, lo pueden buscar en internet, es fácil, está al alcance de todos. Ustedes ponen artículo número 2 y se van a dar cuenta, enseguida va a saltar y dice así, dice artículo número 2, dice: el gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico, romano. Queremos explicar un poquito lo que significa este artículo. Significa que aquí en Argentina el Estado sostiene el culto católico, apostólico, romano, es decir, que la Iglesia católica, apostólica, romana es la que es sostenida por el Estado y tomada como religión, como estandarte, pero eso no quiere decir que sea la única religión que se pueda practicar aquí en la República Argentina. Dice el artículo 2 de la Constitución Nacional, nos enseña que aquí en la República Argentina el Estado sostiene el culto católico, es decir, que los gastos, los permisos, los impuestos que tienen que ver con la Iglesia Católica corren por cuenta del gobierno, considerado así la religión elegida
por la mayoría de los argentinos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros leemos el artículo número 1 de la Constitución Nacional, dice: la Constitución Nacional adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal, haciendo referencia a que esto se eligió a través de representantes, a través de la democracia, se votó y se eligió la religión católica apostólica romana. Esto nos lleva al segundo artículo, que es el que vamos a tratar en cuanto a la legalidad de la Iglesia evangélica, dónde entra la Iglesia evangélica entonces, si la religión católica apostólica romana es la que es sostenida por el Estado y la que aparece en la Constitución Nacional. Entonces, ¿qué tiene que ver la Iglesia evangélica o dónde entra? Vamos a ir a lo que es el artículo 14. Dice: para todos aquellos que practicamos otra religión no católica, se nos da un derecho, el cual se ampara en el artículo 14 de la Constitución Nacional, o sea, la Constitución ya mencionada. Si nosotros vamos al artículo número 14 de la Constitución Nacional Argentina, nosotros vamos a poder, lo voy a leer. Dice artículo 14, dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, trabajar, ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino. Y aquí viene la parte que a nosotros nos interesa. Dice: de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles y justamente de profesar libremente su culto, de enseñar y de aprender. Vuelvo a repetir el artículo 14, ya casi al final, casi yendo al 14 bis, dice que todo ciudadano argentino tiene derecho a practicar la religión que quiera, o sea, es libre de culto. Esto nos lleva justamente a que nosotros podemos practicar, si decidimos seguir otra religión que no fuese la religión católica apostólica romana, en este caso nuestro, que nosotros practicamos la religión evangélica, cristiana evangélica, justamente entra dentro de lo que es el artículo número 14 de la Constitución Nacional Argentina. De esta declaración del artículo 14, que dice que todos tenemos derecho a ejercer la religión que nosotros queramos, nace la ley 21745, que la ley 21745 es aquella que nos permite como instituciones, como autoridades religiosas no católicas, registrarnos en el Estado para poder realizar cultos. Entonces, bajo un número de registro, en un orden, como todo está permitido. Entonces, no es simplemente que hoy me levanté y recibí la revelación de Dios que el Señor me levantó como pastor y digo: voy a abrir una iglesia y ya está, abro la iglesia y invito, sino que tiene que haber un orden para poder estar registrados en relación y derecho de culto. Nosotros tenemos que tener estudios eclesiásticos. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que llevar adelante y normas que no vamos a tratar por una cuestión de tiempo, pero sí es importante que nosotros entendamos en esta nueva lección de la materia Discipulado 2, donde nosotros nos metemos un poquito más en cuanto a la parte legal de la Iglesia, entender que, el artículo 2 nos enseña, el artículo 2 de la Constitución Nacional nos enseña que nosotros aquí en la República Argentina se sostiene el culto
no el culto católico, no la iglesia evangélica, no la religión de Testigos de Jehová, sino el culto católico. Luego el artículo 14 nos explica que a pesar de que nosotros aquí en Argentina el Estado ha tomado y apoya al culto católico, el artículo 14 nos enseña que toda persona tiene libertad de ejercer la religión que quiera, que prefiera, pero bajo un número de ley. ¿Esto qué quiere decir? No para las personas, no es que si yo estoy en mi casa, yo necesito ir a anotarme en el Registro Nacional de Cultos, pero sí si yo pertenezco o soy, ¿no? La directiva, la cabeza de una iglesia evangélica, si ocupo un cargo jerárquico, soy pastor, por ejemplo, de mi iglesia, bueno, es necesario que la iglesia, la congregación, esté anotada, esté registrada en relación y hecho de culto. Esto implica que se hagan las cosas como tienen que hacerse. En el libro de Romanos, en el capítulo 13, dice la Biblia, toda autoridad es puesta por Dios, haciendo referencia a que nosotros, debemos obedecer las leyes, debemos obedecer a las autoridades porque son permitidas por Dios. Entonces, siempre y cuando no vaya en contra de la voluntad de Dios, que eso ya es otro tema, pero sí entender que nosotros tenemos que sujetarnos. También en el libro de Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 en adelante, también nos habla de que debemos sujetarnos a los gobernantes, a las diferentes autoridades que el Señor ha puesto. Entonces, algo importante que tenemos que entender es que gracias a Dios por nuestro país, gracias a Dios por Argentina, por la Constitución que un día se decretó, se hizo, y que a pesar de que se ha sostenido y se sostiene el culto católico, también tenemos la oportunidad de poder profesar cualquier otra religión sin que nos molesten libremente. Hay otros lugares, hay otros países donde no se permite, hay lugares donde, personas están muriendo por leer la Biblia, personas están muriendo por predicar la palabra, personas están muriendo por practicar otra fe que no sea la fe que es impuesta por el Estado. Entonces el artículo 2, a pesar de que nos indica que el culto católico es la religión apoyada por el Estado, nos da en el artículo 14 una libertad que no es poca cosa y que tiene que ver con que todos nosotros podemos practicar, profesar la religión que nosotros queramos, sin que nadie nos amenace, sin que nadie nos quite la libertad, sin que nadie nos quite la vida como pasa en otros lugares. Esto es importante que lo podamos comprender. Ya durante mucho tiempo y durante muchos años, tal vez porque no teníamos la tecnología que tenemos hoy, no tenemos el conocimiento que a lo mejor hoy tenemos. Antes debías recorrer muchos lugares y tal vez leer todo un libro para poder adquirir algo de conocimiento, y a través de las redes sociales, a través del servicio de internet, podemos acceder a muchísimos conocimientos. Y hoy las iglesias tenemos que prepararnos más que nunca. Sabemos que la venida del Señor está cerca, pero también comprendemos que tenemos que ser ordenados. Entonces, poder conocer el artículo 2 de la Constitución Nacional Argentina, que nos declara que el culto católico es el culto, la religión que sostiene el
Estado aquí en la República Argentina. Es muy importante conocer eso. También conocer de que nosotros podemos ejercer la religión que nosotros queramos, podemos orar, podemos cantar libremente a este maravilloso Dios, podemos hablar de Jesús libremente, podemos cantarle a Jesús libremente, porque el artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina nos permite como ciudadanos argentinos poder profesar esta religión, ¿no? A pesar de que nosotros tomamos y entendemos este evangelio como una forma de vida y no como una religión, pero sí entendemos que al practicar este maravilloso evangelio también estamos practicando una religión evangélica. Entonces el artículo 14 de la Constitución Nacional nos respalda, quiere decir que no solo tenemos el apoyo de Dios, sino también de la ley, del Estado aquí en la República Argentina, para poder ejercer, para poder profesar esta maravillosa forma de vida, este maravilloso evangelio de Jesús. Y para aquellos que ocupamos un cargo jerárquico, aquellos que somos pastores, aquellos que somos cabeza de una institución evangélica, entender que debemos estar anotados en relación al derecho de culto bajo la ley 21745, que es la ley de inscripción en esta. Cuando uno se anota en relación al derecho de culto, hay diferentes reglas que uno tiene que cumplir, diferentes normas, y bueno, poder estar respaldados no solamente por el Señor, sino también por el Estado como una institución cristiana evangélica que predica de Jesús y que hace las cosas bien. En una oportunidad dice la Biblia que le preguntaron a Jesús si era lícito pagar impuestos, si era lícito, si estaba bien, y Jesús dijo: da a Dios lo que es de Dios, da a César lo que es de César. Y le dijo a Pedro: Pedro, anda, toma, pesca, vas a sacar un pescado, adentro va a haber una moneda, pagá para vos y para mí, haciendo referencia a que nosotros debemos ser ordenados en este sentido. Debemos ser ordenados, debemos prepararnos, debemos estudiar, debemos capacitarnos, pero también debemos ordenarnos para con el Estado, para con el Señor, para poder hacer las cosas bien. Entonces, cuando hablamos de la ley 21745, hablamos de esa ley que respalda a todas las iglesias evangélicas y a las no evangélicas también, a todas las instituciones no católicas que están anotadas, que están inscritas. Hoy tenemos la facilidad que podemos meter en un internet y poner relación, el Registro Nacional de Culto, y nos va a salir, y ahí vamos a ver las leyes, vamos a ver todos las normas que nos piden, todos los requisitos que nos piden para estar inscrito, y también entender que esto es totalmente gratuito, que es un derecho que nosotros tenemos. Entonces es importante que podamos estudiar esto y podamos entender esto, el artículo 2, el artículo 14, la ley 21745. Es muy importante que debamos conocer, así como Pablo, una persona instruida, no solo en cuanto a la escritura, sino también a poder practicar. Sabio no es solamente aquel que tiene conocimiento, sabio es aquel que no solamente gana almas, sabio es aquel que puede poner por práctica en este mundo. La palabra de Dios dice que nosotros no somos de este mundo, pero que estamos viviendo acá. Y bueno, y hay un montón de versículos como Romanos 13, como Primera de Pedro 2, también 2.13 en adelante, que nos habla, que nos dice de que debemos estar sujetos a las diferentes autoridades. Así que la lección del día de la fecha es que debemos aprender a respaldar lo que nosotros hablamos con propiedad, poder entender lo que es la Constitución Nacional, que es algo importantísimo, que todo ciudadano argentino debería conocer, y en algún momento poder haber leído o leer la Constitución Nacional. Entonces poder tener claro que el artículo 2
y el artículo 14 son dos artículos que a nosotros como cristianos nos tocan, como cristianos nos deberían de importar, y además de eso tener bien claro lo que es la ley 21.745 para poder estar ordenados. Entonces, esta ha sido la lección número 2 de la materia discipulado, lo que es la legalidad de la iglesia evangélica dentro del Estado. No quisimos tratar muchas cosas por una cuestión de tiempo y además porque tratamos de ser sencillo. Entonces, repasando esto ya para finalizar, que el artículo 2 de la Constitución Nacional, el artículo 14 de la Constitución Nacional y la ley del Registro Nacional de Culto, la ley 21.745, quede bien claro en tu corazón y que puedas entender que Dios ha sido bueno con este suelo argentino y de que nos ha permitido a través de no solamente de su plena voluntad, sino de lo establecido en la Constitución Nacional. Leíamos el preámbulo que dice, y citamos aquel que es toda fuente de razón y de justicia, decía, ¿no? Y nombrando a Dios. Entonces, que Dios nos dé la sabiduría para poder entender esto y poder comprender de que Dios nos ha apoyado y que también nos ha dado leyes que nos habilitan para poder ejercer libremente esta maravillosa religión, esta maravillosa forma de vida que es el Evangelio. Esto ha sido todo. Lección número 2 de la materia Discipulado 2, y que Dios te bendiga y que puedas reflexionar en esto, que puedas escudriñar lo que es Romano 13, como decíamos, Primera de Pedro 2.13 también, y que puedas leer el artículo 2, el artículo 14 de la Constitución Nacional, además de la ley 21.745. Nada más. Dios te bendiga.